Hace 2 años, mi exesposa y mi suegra me echaron de casa, llamándome un fracaso, con solo $10 en el bolsillo. Ahora me han invitado a una cena familiar. Simplemente sonreí y acepté. Creen que me están tendiendo una trampa, pero esta noche les doy una lección. Dale a me gusta, comparte y dime, ¿dónde estás? Ahora, profundicemos en el principio de mi historia. El insistente zumbido del teléfono interrumpió el silencioso zumbido de su oficina, sacando a Arthur del laberinto de hojas de cálculo y proyecciones. Miró el identificador de llamadas y una fría sobresalto lo recorrió. Una sensación que no había experimentado en años. Chloe. El nombre era un fantasma, un remanente de una vida que había enterrado con tanto esmero, ahora resucitada en una pantalla brillante. 2 años. 2 años de absoluto y profundo silencio, roto solo por algún que otro documento legal estéril. Dudó, con el pulgar sobre el icono verde, en una lucha furiosa entre el impulso primario de ignorarlo y una curiosidad calculada que lo carcomía. Pulsó aceptar. Arthur, cariño, qué alegría oír tu voz. La voz de Chloe, una empalagosa dulzura, destilaba una dulzura artificial que le rechinaba los oídos. Era la misma voz que usaba para halagar a los clientes, para cautivar a los vecinos desprevenidos y, en su momento, para manipularlo. El cariño le pareció una pulla, un pinchazo cuidadosamente colocado para provocar una reacción. Ha pasado demasiado tiempo, ¿verdad? Estaba pensando que, con Eleanor adaptándose también, sería genial que todos tuviéramos una cena familiar, una pequeña reunión, ¿sabes? Solo para ponernos al día. Una risa amarga amenazó con escapar de la garganta de Arthur. «Alcánzame». La ironía era una broma cruel. Su mente al instante recordó la noche en que ella, de pie en su sala, con los brazos cruzados y el rostro convertido en una máscara de desdén moralista, lo declaró un fracaso y le puso un billete nuevo de $10 en la palma de la mano. Eso debería bastar para unas noches en un lugar barato, Arthur. Ya lo entenderás. Siempre lo haces, ¿verdad? Sus palabras estaban impregnadas de una condescendencia que aún le quemaba, incluso después de tanto tiempo. Recordó la sensación del fino algodón de ese billete de $10, símbolo de todo lo que había perdido y de todo aquello que se veía obligado a reconstruir. «Una cena familiar», repitió Arthur con una voz desprovista de calidez, deliberadamente monótona. Después de 2 años, eso es sin duda inesperado. «Bueno, ya sabes cómo es la vida», dijo Chloe con voz alegre, completamente indiferente a su tono. «Qué ajetreo. Pero oí por ahí que te ha ido bastante bien. ¿Es cierto? Qué grata sorpresa». La mentira era tan evidente que casi resultaba insultante. Chloe, una mujer que se enorgullecía de conocer cada detalle importante de todos a su alrededor, especialmente de aquellos a los que consideraba inferiores, habría seguido meticulosamente cada uno de sus movimientos, cada éxito. Intentaba hacerse la inocente, parecer genuinamente sorprendida, y eso solo reforzó su determinación. «Estoy bien, Chloe», afirmó, con un control inquebrantable. No le daría la satisfacción de perder la compostura. «¿Y Eleanor? Dijiste que se estaba adaptando bien. ¿Significa eso que por fin lo hizo oficial con Richard?» El nombre le supo a ceniza en la boca, pero lo pronunció con claridad y calma. Una breve pausa por parte de Chloe. «Ah, sí. Se casaron hace 6 meses. Una ceremonia preciosa. Fue muy encantadora, la verdad. Está muy feliz». La fachada cuidadosamente construida de su voz vaciló por un segundo. Un fugaz destello de algo que podría haber sido presunción, rápidamente reprimido. «Ya veo». Arthur cerró los ojos un instante, imaginando a Eleanor, radiante de blanco, junto al hombre que le había robado la vida. La imagen ya no le traía una punzada de dolor, sino un dolor sordo y distante, como una vieja cicatriz. «¿Y la cena?», preguntó, devolviendo la conversación al presente. «¿Cuándo es?» «Este sábado por la noche, a las 7, en la casa, por supuesto». Chloe parecía triunfante, como si asegurar su asistencia fuera una victoria en sí misma. «¿Vendrás, Arthur?» Significaría muchísimo para Eleanor. Se permitió una pequeña sonrisa discreta. Era la invitación que no sabía que estaba esperando. «Sí, Chloe. Allí estaré. Creo que es hora de una pequeña reunión familiar.
Promete ser muy instructiva, ¿no te parece? Colgó antes de que ella pudiera responder. El teléfono le pesaba en la mano. El auricular, normalmente un simple objeto, ahora parecía un conducto hacia un pasado que había enterrado con tanto esmero. Un pasado que ahora exigía rendir cuentas. Los recuerdos, reprimidos durante tanto tiempo, comenzaron a afluir con una intensidad que lo dejó sin aliento. Recordaba la noche como si fuera ayer. El silencio sofocante de la casa al llegar temprano de un viaje de negocios. La tenue luz que se filtraba desde su dormitorio. El sonido de una risa ahogada, luego un suspiro de mujer que no era el de Eleanor, pero que al fin y al cabo era suyo. El vuelco en el estómago al abrir la puerta y encontrarla enredada con Richard, un hombre al que había considerado amigo, en la cama. La conmoción, cruda y visceral, lo había paralizado. El mundo se tambaleó sobre su eje. El jadeo de Eleanor, Richard tambaleándose, una confusión de extremidades y vergüenza. Luego, la mirada furiosa y defensiva de Eleanor, como si él eran los intrusos. «¿Cómo te atreves a entrar sin más?», gritó con voz venenosa. «¡Fuera, Arthur! ¡Sal de una vez!». No solo de la habitación, sino de su propia casa al día siguiente, Chloe llegó armada con un acuerdo de divorcio cuidadosamente redactado y la férrea determinación de asegurarse de que Arthur se marchara solo con la ropa que llevaba puesta y el billete de $10 que parecía una marca. «Eres un fracaso, Arthur», reiteró Chloe, sus palabras como un duro golpe a su ya destrozada autoestima. «Siempre lo fuiste. Eleanor se merece algo mejor. Richard puede darle la vida que tú nunca pudiste». Esas primeras semanas habían sido un torbellino de humillación y desesperación. Se encontraba en una habitación desolada de un Motel 6, con el aire impregnado de olor a cigarrillos rancios y desinfectante barato. El espejo roto reflejaba a un extraño, ojos hundidos, expresión angustiada, un hombre completamente destrozado. Aceptaba cualquier trabajo que encontraba, lavando platos en un restaurante grasiento, reponiendo estanterías en una tienda de conveniencia abierta toda la noche, cualquier cosa para tener un techo, para mantener al lobo alejado. Cada día era una batalla contra el peso aplastante de la vergüenza y el aguijón ardiente de la traición. Se sentía inútil, descartado, una mera sombra del hombre que una vez fue. Pero entonces, lenta y meticulosamente, un sentimiento diferente empezó a emerger de los escombros. Bajo la vergüenza y la ira, brotó la semilla de la determinación. ¿Era un fracaso, decían? ¿No podía proveer? Se lo demostraría. No por Eleanor, ni por Chloe, sino por sí mismo. Resurgiría de las cenizas, no por rencor, sino por una voluntad férrea e inquebrantable de demostrar su valía. Los $10 en su bolsillo se convirtieron en un símbolo, no de su indigencia, sino de su punto de partida, de su punto más bajo, desde el cual solo había un camino, hacia arriba. Arthur se acercó a la repisa de la chimenea y su mirada se posó en un viejo retrato familiar de una época más feliz y lejana. Su yo más joven, sonriendo con sinceridad junto a Eleanor y Chloe, con sus rostros iluminados por lo que parecía un afecto genuino. Ahora parecían extraños de otra vida, actores de una obra donde, sin saberlo, él había sido elegido el tonto. El dolor que una vez asoció con esa imagen se había atenuado, reemplazado por una silenciosa sensación de desapego. Se había despojado de esa piel, de esa identidad. Se pasó una mano por la mandíbula, sintiendo la ligera barba que se había dejado crecer, un pequeño capricho. Su traje, impecablemente confeccionado, colgaba en el armario, listo para el sábado. Su vida ahora era un testimonio de su determinación, un monumento construido ladrillo a ladrillo con dolor. Ya no era el hombre ingenuo y confiado que habían descartado con tanta crueldad. Era más agudo, más sabio, más duro. El hombre que entraría en esa cena no era el mismo que había sido expulsado. Estaba preparado. Y la educación que planeaba impartir sería una que jamás olvidarían. La luz de la mañana, filtrada a través de las cortinas hechas a medida, dibujaba suaves rayas en el pulido suelo de mármol de la amplia sala de estar de Arthur. Estaba sentado en su sillón favorito, con una taza de espresso recién hecho calentándole las manos. El rico aroma era un ritual reconfortante. Ante él se extendía
El Wall Street Journal, sus páginas nítidas crujían suavemente al pasarlas. Sus ojos recorrieron los informes bursátiles, siguiendo sus inversiones con una soltura demostrada, con una pequeña sonrisa cómplice dibujada en sus labios al notar otra tendencia alcista. Este era su mundo ahora, muy lejos de las habitaciones estrechas y mohosas y del trabajo incesante que había soportado hacía apenas 2 años. Recordó despertarse antes del amanecer, con el estómago rugiendo, haciendo fila con otros hombres desesperados esperando conseguir un trabajo. Recordó los músculos doloridos, la suciedad bajo las uñas, la incertidumbre generalizada. Ahora, su mayor desafío era decidir entre un bono municipal de alto rendimiento y una prometedora startup tecnológica. El contraste era marcado, testimonio de su inquebrantable voluntad. Su viaje comenzó con lo que consideraban una miseria, un mísero acuerdo de divorcio de $15,000. Se suponía que sería un insulto, la confirmación definitiva de su inutilidad. Pero Arthur lo vio como capital inicial, su única oportunidad. Con esa suma, compró una casa en ruinas en una zona poco deseable de Beacon Hill. Era un desastre, completamente abandonada, un lugar donde la mayoría de la gente ni siquiera pondría un pie. Los vecinos murmuraban sobre su pasado atormentado, los jóvenes del lugar se retaban a pasar una noche entre sus paredes desmoronadas. Pero Arthur vio potencial, una estructura a punto de renacer. Pasó los siguientes 4 meses absorbido por el proyecto. Trabajaba día y noche, impulsado por una furia a la vez destructiva y creativa. Aprendió todo por su cuenta. Fontanería con tutoriales de YouTube, cableado eléctrico con libros de la biblioteca, carpintería a base de ensayo y error. Sus manos, antes suaves por años de trabajo de oficina, se endurecieron y endurecieron. Remendaba, pintaba, martillaba y transportaba, impulsado por el café barato y un deseo inquebrantable de demostrarles que estaban equivocados. La casa, antes un espantajo, se transformó lentamente bajo sus manos, ladrillo a ladrillo con esmero, en un hogar encantador, aunque modesto. Cuando finalmente la vendió, la ganancia fue de la asombrosa suma de $65,000. Su primera victoria. Ese éxito inicial fue la chispa que encendió un imperio. Reinvirtió sistemáticamente cada centavo, comprando más propiedades deterioradas, cada una un nuevo lienzo para sus florecientes habilidades. Pasó de pequeñas casas de campo olvidadas a ejecuciones hipotecarias más grandes y complejas. Cada renovación era una clase magistral de transformación, convirtiendo la decadencia urbana en bienes raíces atractivos. Desarrolló una gran visión del potencial, un don para detectar activos infravalorados y una reputación de trabajo meticuloso y de alta calidad. El verdadero punto de inflexión llegó con una extensa casa de estilo Reina Ana, una joya arquitectónica que se asfixiaba bajo años de abandono e impuestos impagos. Fue una tarea enorme, que le exigió meses de su vida, y puso a prueba sus recién adquiridas habilidades al máximo. La sociedad histórica local estuvo a punto de condenarla, pero Arthur vio su gloria marchita, sus intrincados detalles y su innegable encanto. La restauró a su antiguo esplendor, incluso descubriendo vidrieras originales ocultas bajo capas de contrachapado. La venta de esa propiedad de estilo Reina Ana no solo fue rentable, fue una revelación, que consolidó su posición como actor importante en el floreciente mercado inmobiliario de la ciudad. Las ganancias de esa venta le permitieron ampliar sus operaciones, contratar a un equipo pequeño pero dedicado y fundar su propia empresa de desarrollo inmobiliario. Ahora, su patrimonio neto ascendía a $10,4 millones, una cifra que a veces todavía le parecía surrealista, muy distinta al billete de $10 que alguna vez aferró. Su teléfono, un dispositivo elegante y moderno, vibraba constantemente con notificaciones, llamadas perdidas de agentes inmobiliarios interesados, mensajes insistentes de inversores que competían por una parte de su próximo proyecto, correos electrónicos de bancos que ofrecían líneas de crédito cada vez más atractivas. Los revisaba con una leve sonrisa. Estos eran los problemas que enfrentaba la gente exitosa. Un cambio bienvenido respecto a los problemas de la mera supervivencia. Se levantó de la silla, estirando sus largas extremidades, y entró en la espaciosa y reluciente cocina. En el refrigerador industrial, un collage de fotos contaba su historia, una crónica visual de su resurrección.
Había una foto granulada de la primera casa condenada, con las ventanas tapiadas como ojos vacíos. Junto a ella, una vibrante imagen de la misma casa, recién pintada, con flores floreciendo en su jardín. Había fotos de él, empapado en sudor y sonriendo, de pie junto a los gabinetes de cocina recién instalados, y luego una foto profesional del logotipo de su empresa, nítido y autoritario. Cada imagen era un trofeo, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Justo cuando admiraba el collage, su teléfono volvió a sonar. Esta vez, el identificador de llamadas mostraba Eleanor. Contestó, con una sensación de anticipación que le oprimía el pecho. Parecía que el juego había comenzado. «Arthur, cariño, ¿de verdad eres tú?» La voz de Eleanor, una dulce dulzura que imitaba la de Chloe, destilaba una calidez artificial que no había oído en años. Fue una actuación exagerada, incluso para ella. «Me alegro mucho de haberte encontrado. Sé que esto es un poco inesperado, pero... Bueno, Chloe está pasando por una crisis financiera y no sabía a quién más recurrir». Él permaneció en silencio, dejándola retorcerse en la incomodidad artificial. Entonces, débil pero nítido, oyó el susurro urgente de Chloe de fondo, un siseo que atravesó el tono meloso de Eleanor. No, cariño. No digas solo un poco de crisis. Enfatiza la urgencia. Y no olvides la cantidad. 50, cariño. 50. Eleanor se aclaró la garganta, recuperando la compostura artificial, aunque ahora se notaba un temblor de nerviosismo. Sí, Arthur. La verdad es que es bastante grave. Hay un pago urgente, algo inesperado con sus inversiones, y si no recibe $50,000 para el final de la semana, corre el riesgo de perder, bueno, todo, su casa, sus ahorros. Es realmente devastador. Arthur no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa, casi imperceptible. «¿50,000, dices?» Hizo una pausa, dejando que el silencio se hiciera pesado, saboreándolo. Menuda actuación, Eleanor. Las dos. Oyó otro susurro frenético de Chloe, demasiado ininteligible para distinguir las palabras, pero la urgencia era palpable. Eleanor empezó a tartamudear. «No, Arthur, no es una actuación. Es muy real. Por favor, tienes que ayudarnos, solo por esta vez». «Escucha con atención, Eleanor», dijo Arthur, bajando la voz a un tono bajo y frío, con cada palabra precisa y deliberada. «Ni un centavo, ni ahora ni nunca. ¿Entiendes?» No esperó su respuesta. Simplemente colgó la llamada. El clic del teléfono resonó en la silenciosa cocina. Volvió a colocar el teléfono en la encimera, sintiendo una sensación de calma. Sabía que esto era solo el principio. Habían tanteado el terreno, habían lanzado un cebo. Ahora esperaría su siguiente jugada, más desesperada. La noche del sábado iba a ser muy interesante. La llamada rechazada de Eleanor confirmó las sospechas de Arthur. Su petición de dinero no era una auténtica petición de ayuda. Era un intento desesperado por evaluar su situación financiera, una investigación preliminar. Sabía que Chloe no se rendiría fácilmente. Decidió tenderle una trampa, una simple prueba para desvelar sus sutiles capas de falso afecto y revelar la verdadera naturaleza de sus intenciones. Cogió el teléfono, activó la grabación y marcó el número de Chloe. «Chloe, soy Arthur», comenzó, adoptando un tono cuidadosamente diseñado para transmitir derrota y desesperación. Su voz era más baja de lo habitual, con un temblor que sabía que ella interpretaría como vulnerabilidad. «Mira, yo solo necesitaba decirte algo antes del sábado. Algo bastante devastador». Hubo un momento de silencio al otro lado, un instante de genuina confusión antes de que Chloe volviera a mostrar su habitual efervescencia, aunque con un toque de cautelosa preocupación. «¿Arthur? ¿Devastador? ¿De qué demonios estás hablando, cariño?» «Mis inversiones», dijo con voz entrecortada, fingiendo una respiración profunda y temblorosa. Se han derrumbado, Chloe. Una caída catastrófica del mercado. Lo he perdido casi todo. La empresa, las propiedades, todo se ha ido. Solo una fracción de lo que me quedaba». Hizo una pausa dramática, dejando que la tragedia inventada se asimilara. El cambio en Chloe fue instantáneo y radical. El cariño se desvaneció. La dulzura artificial se disolvió, reemplazada por un tono agudo, casi depredador. Sus preguntas no se referían a su bienestar emocional,
ni a cómo lidiaba con una pérdida tan devastadora. Su preocupación era puramente transaccional. ¿Casi todo? ¿Qué significa exactamente casi, Arthur? ¿Cuánto queda? ¿De qué fracción estamos hablando? Su voz carecía de empatía. Cada palabra era una sonda fría y calculadora. Arthur mantuvo su fachada de desesperación. Casi nada, Chloe. Lo suficiente para vivir modestamente, quizá, pero desde luego no para ningún gasto desmesurado. Todo lo que construí simplemente desapareció. Otro silencio cargado de significado. Entonces, la voz de Chloe, sin pretensiones, se endureció aún más. Bueno, ¿qué sentido tiene la cena entonces, Arthur? Si no puedes... Bueno, ya sabes, no tendría mucho sentido, ¿verdad? La expectativa implícita, la exigencia subyacente de su contribución financiera, flotaba en el aire. La cena familiar, la reunión, dependía claramente de su aparente riqueza. «Entiendo», dijo Arthur, recuperando su voz con un sutil toque de su férrea determinación habitual. «Quizás sea lo mejor, entonces». Colgó la llamada. El clic del teléfono fue el último signo de puntuación. Escuchó la grabación con el rostro sombrío. La grabación confirmó lo que siempre había sabido. El cariño de Chloe era una máscara apenas velada para su insaciable avaricia. No había amor, ni preocupación genuina, solo un interés calculador en lo que él podía ofrecer. Ya no se trataba solo de venganza personal. Se trataba de exponer su verdadera naturaleza, su codicia implacable. Decidió entonces que no solo rechazaría sus súplicas, desenredaría toda su red de engaños. Abrió su portátil, sus dedos revoloteando sobre el teclado, comenzando su propia investigación inicial sobre las recientes actividades financieras de Chloe y Eleanor. Sabía que estaban desesperadas, y la gente desesperada suele dejar rastros. Sus búsquedas preliminares revelaron rápidamente señales de alerta. La tienda en línea de Chloe, Lux Living Essentials, promocionada como una boutique de alta gama para la decoración del hogar, tenía un sinfín de quejas de clientes descontentos. El Instagram de Eleanor, un perfil cuidadosamente seleccionado sobre su lucha con diversas dolencias, presentaba múltiples campañas de recaudación de fondos para tratamientos médicos, pero ninguna parecía estar relacionada con enfermedades graves y crónicas. Esto era más profundo de lo que había pensado inicialmente. Necesitaba ayuda profesional. Se puso en contacto con Daniel Price, un nombre que se escuchaba con respeto en ciertos círculos. Daniel era un exagente del FBI, ahora un investigador privado muy solicitado, especializado en fraudes financieros complejos. Arthur organizó una reunión discreta y le proporcionó a Daniel toda la información que había recopilado, además de un importante anticipo. Una semana después, el informe de Daniel llegó a la bandeja de entrada de Arthur, un documento grueso y meticulosamente detallado que presentaba un panorama incriminatorio. Daniel había investigado a fondo, mucho más de lo que Arthur podría haber hecho por sí solo. Los Lux Living Essentials de Chloe fueron una estafa sistemática, Arthur, explicó Daniel durante la llamada de seguimiento, con voz entrecortada y profesional. Montó una sofisticada tienda online, aceptaba pedidos y pagos, pero no entregaba prácticamente nada. Quizás alguna baratija aquí y allá para evitar sospechas inmediatas, pero en general, los clientes se quedaban con promesas vacías y cuentas bancarias más vacías. Hemos rastreado aproximadamente $150,000 en pagos de clientes que se esfumaron en sus cuentas personales sin la entrega correspondiente del producto. La palabra fraude flotaba en el aire, cargada de implicaciones. Luego llegó el turno de Eleanor. En cuanto a la recaudación de fondos médicos de Eleanor en Instagram, continuó Daniel, es muy sospechosa. Comparamos sus afecciones con bases de datos médicas públicas e incluso con algunas consultas discretas a través de nuestra red. No hay constancia de que tuviera problemas de salud graves que justificaran una recaudación de fondos tan extensa y continua. El dinero que recaudó, cerca de $30,000 durante el último año, parece haberse canalizado directamente a gastos personales. También hay pruebas de que no declaró estas donaciones como ingresos, lo que, incluso en un contexto benéfico, tiene implicaciones fiscales. El informe final fue una maraña de mentiras, engaños y actividades ilegales. El negocio de Chloe, Lux Living Essentials, no solo estaba en quiebra, era un claro caso de fraude sistemático,
que podría derivar en cargos por delitos graves de fraude electrónico y fraude postal, dada la naturaleza interestatal de su negocio en línea. Eleanor, aunque no enfrentaba el mismo nivel de exposición criminal, estaba involucrada en lo que equivalía a evasión fiscal y tergiversación para beneficio personal. En su desesperación y avaricia habían construido su propia horca. Arthur se recostó en su silla, con una profunda satisfacción invadiéndolo. Observó los informes detallados, las pruebas meticulosamente recopiladas, y una lenta sonrisa triunfal se dibujó en su rostro. Habían intentado quebrarlo, se habían burlado de su pobreza, y ahora, en su arrogancia, sin querer, le habían dado las herramientas perfectas para su venganza legal. No solo los confrontaría, desmantelaría toda su realidad inventada, pieza por pieza, con todo el peso de la ley de su lado. Esto iba a ser mucho más satisfactorio que cualquier simple rechazo financiero. Esto iba a ser una exposición total e irreversible. Arthur se sentó en su amplio escritorio, con el exhaustivo informe de Daniel Price extendido ante él. Organizó meticulosamente los documentos, capturas de pantalla del sitio web fraudulento Lux Living Essentials de Chloe, quejas de clientes, extractos bancarios que rastreaban los fondos desaparecidos y las dudosas solicitudes de recaudación de fondos médicos de Eleanor con sus correspondientes registros de depósitos. Cada prueba era un testimonio de su avaricia calculada, una herida autoinfligida que ahora quedaría completamente expuesta. Saboreó la ironía, una deliciosa amargura que poco a poco se transformó en una satisfacción silenciosa y fría. Habían tejido su red, y ahora estaban atrapados en ella. Era hora de atraerlos. Cogió el teléfono y llamó a Chloe. Esta vez, su voz sonaba vibrante, casi mareada, con una emoción cuidadosamente elaborada. «Chloe, no te lo vas a creer. El mercado dio un giro. Milagrosamente, no solo se recuperó, sino que mis inversiones se dispararon. He ganado $3 millones más. Es increíble». Soltó una risa triunfal, un sonido que le resultó extraño e inquietante incluso a él mismo. El cambio en la voz de Chloe fue inmediato y sorprendente. La fría desesperación que había oído el día anterior se evaporó, reemplazada por un deleite empalagoso, casi sin aliento. «Arthur, cariño, oh, qué noticia tan maravillosa. Sabía que lo tenías dentro. Solo un contratiempo temporal, ¿verdad? ¿Verdad? Mi instinto siempre acierta con estas cosas». Sus palabras brotaron con una dulzura calculada. «¿3 millones más, dices? Caramba, es simplemente maravilloso». Luego adoptó un tono cauteloso, casi avergonzado. «Entonces, sobre el sábado, sé que dije que no tenía mucho sentido, pero quizás la invitación a cenar vuelva a estar sobre la mesa, solo para reconectar como familia, ¿sabes? Ha pasado tanto tiempo, y Eleanor estaría encantada». «Por supuesto, Chloe», respondió Arthur, fingiendo un sincero acuerdo. «La familia lo es todo, ¿verdad? Y hablando de familia, oí que estabas pasando por dificultades con los negocios, algo relacionado con Lux Living Essentials». Inyectó la suficiente preocupación en su voz para que sonara creíble, pero con una brusquedad subyacente que esperaba que ella no detectara. La fachada cuidadosamente construida de Chloe flaqueó, con un destello de pánico genuino en su voz, antes de recuperarse rápidamente. «Ay, Arthur, ha sido una pesadilla, de verdad. Solo unos pocos clientes descontentos. Ya sabes cómo es la gente en línea hoy en día, tan rápido para quejarse, tan irrazonable. Pero nada que no pueda solucionar con un poco de capital, un poco de liquidez, ¿entiendes?» Su voz bajó entonces a un tono más íntimo y confidencial, como si compartiera un secreto. «De hecho, cariño, si te sintieras generoso, $200.000 lo arreglarían todo. Solo para suavizar las cosas, conseguir nuevo inventario, acallar las quejas. Una pequeña inversión, la verdad, para alguien en tu posición». Arthur tuvo que apretar la mandíbula para evitar que se le escapara una risa sardónica. $200.000. La audacia era impresionante. Le pedía $200.000 para cubrir su negocio fraudulento, un negocio que ya había desviado $150.000 de clientes desprevenidos. Se le heló la sangre ante su flagrante desprecio por la decencia y la legalidad. «¿200.000, dices?», reflexionó Arthur, fingiendo pensarlo profundamente. «Es una suma considerable, Chloe.
Pero sabes, siempre he creído en ayudar a la familia, sobre todo cuando se trata de mantener a mi hija. Podemos hablar sobre la mejor manera de ayudarlas a ti y a Eleanor en la cena del sábado. A las 7, ¿vale? Allí estaré. Colgó, con una escalofriante sensación de propósito invadiéndolo. Ya no les seguía el juego. Estaba orquestando el suyo, y ellos se estaban metiendo de lleno en él. Su siguiente llamada fue a Stephen Hall, su abogado corporativo, un hombre reconocido por su aguda mente legal y sus agresivas tácticas judiciales. Arthur llegó a la opulenta oficina de Stephen en el centro de la ciudad con un pesado maletín lleno del completo informe de Daniel Price y toda la documentación de apoyo. Lo expuso todo: las prácticas comerciales fraudulentas, las detalladas pistas financieras, los innegables patrones de engaño. Stephen, un hombre que rara vez se sorprendía, leyó las pruebas con una meticulosidad lenta y deliberada. «Arthur», dijo finalmente, levantando la vista, con una expresión que mezclaba asombro y determinación, «estas pruebas son sólidas, no solo cuestionables, sino sólidas. Esto no es solo una disputa comercial, es fraude intencional. Tenemos vía libre para presentar cargos penales contra Chloe, y sin duda, importantes sanciones civiles para ambas, por no mencionar la evasión fiscal para Eleanor». Pasaron las siguientes 2 horas planeando una estrategia legal agresiva. El objetivo no era solo recuperar fondos o dar una lección. Era desmantelar toda su operación engañosa y asegurarse de que afrontasen todas las consecuencias legales de sus actos. Stephen, con una mirada depredadora, propuso una intervención en el momento justo. «Haremos que un notificador llegue a las 7:30 p.m. del sábado, justo durante su cena. Recibirán la demanda colectiva y una orden judicial preliminar, congelando sus activos y cerrando el negocio de Chloe de inmediato». Arthur sonrió. Fue perfecto, pero aún no había terminado. Durante los 2 días siguientes, Arthur contactó sistemáticamente a los 23 clientes defraudados que Daniel Price había identificado. Les presentó las pruebas, les explicó las implicaciones legales y, lo más importante, les ofreció una vía para obtener justicia mediante una demanda colectiva. Muchos se mostraron inicialmente escépticos, agotados por sus experiencias pasadas con Chloe. Pero Arthur, basándose en su propia historia de traición, habló con una convicción que les caló hondo. Les explicó que no era una víctima más, sino alguien con los recursos y el respaldo legal para luchar de verdad por ellos. Una clienta en particular, Sarah Miller, maestra de kinder que había perdido $5,000 con Lux Living Essentials intentando amueblar su nueva aula, se convirtió en la principal defensora del grupo. «Solo quería embellecer mi aula para los niños», le confesó a Arthur, con la voz entrecortada por la emoción. «Ahorré hasta el último centavo. Pensar que alguien pudiera ser tan despiadado». Congregó a las demás víctimas, convirtiéndose en su portavoz no oficial. Su discreta dignidad y su genuino dolor añadieron peso moral a su agravio colectivo. Arturo no solo había reunido pruebas, había forjado un ejército. El escenario estaba preparado. Se habían extendido las invitaciones. Los desprevenidos protagonistas estaban a punto de caer en una trampa meticulosamente urdida, un espectáculo grandioso del que no habría escapatoria. El sábado a las 7 en punto. Se levantaría el telón, y su mundo cuidadosamente construido se derrumbaría. Si te cautiva esta historia de traición y venganza meticulosamente planeada, no te pierdas ni un segundo de lo que está por venir. Dale a me gusta, compártelo con alguien que disfrute de un buen drama y suscríbete para estar al tanto del clímax explosivo. No podrás creer lo que sucederá después. Con la demanda colectiva por los Lux Living Essentials de Chloe firmemente en marcha, Arthur se concentró en la ejecución precisa del plan. Tuvo una última llamada con Michael Lee, el notificador experimentado, para ultimar los detalles para el sábado por la noche. «A las 7:30 p.m., en punto, Michael», reiteró Arthur con voz tranquila pero firme. «La dirección es Evergreen Lane, 421. Será una cena familiar. Atenderás a Chloe Vance, y ella debería estar presente en la mesa». Michael, un hombre que lo había visto todo, rió entre dientes. «¿Una cena familiar, dices? Perfecto. Testigos emotivos, un público cautivado. Crea el máximo impacto psicológico cuando los papeles llegan a la mesa. No se preocupe, señor Vance. Soy conocido por mi impecable timing y mi discreta,
pero innegablemente pública, presentación. Nadie confundirá la gravedad de la situación. Arthur apreciaba la profesionalidad de Michael y su comprensión del sutil arte de la humillación pública. No quería margen de error, ninguna laguna procesal que Chloe o Eleanor pudieran aprovechar para escapar del peso total e inmediato de la ley. La ejecución legal tenía que ser impecable, pero los problemas legales de Chloe eran solo una parte del ataque meticulosamente coordinado de Arthur. Eleanor, su exesposa, quien se había deleitado con su caída y había exhibido sus falsas enfermedades para obtener ganancias económicas, enfrentaría un ajuste de cuentas diferente. Arthur tenía otra reunión programada, esta vez con Olivia Hayes, una periodista de investigación de Seattle Tribune. La conoció en un café discreto, lejos de miradas indiscretas. Olivia, una mujer de mirada penetrante e inteligente y actitud sensata, escuchó atentamente mientras Arthur presentaba las pruebas documentadas contra Eleanor. Le presentó un expediente meticulosamente elaborado, capturas de pantalla de las publicaciones de Instagram de Eleanor, con desgarradores comentarios que detallaban sus diversas y cambiantes enfermedades. Le mostró los extractos bancarios, rastreados por Daniel Price, que revelaban que se habían recaudado más de $200.000 mediante estas falsas campañas de recaudación de fondos médicos, canalizados directamente a las cuentas personales de Eleanor. También había notas médicas, obtenidas a través de su equipo legal, que confirmaban que Eleanor no tenía problemas de salud graves. El escepticismo inicial de Olivia, un rasgo necesario en cualquier buen periodista de investigación, se transformó poco a poco en un interés profundo y concentrado. Sus ojos se abrieron de par en par mientras revisaba las pruebas en su tableta. $200.000, murmuró, casi para sí misma. ¿Y sin problemas médicos reales? Esto es condenatorio, señor Vance. No es solo una violación de la confianza, es un engaño calculado. Sus seguidores, sus partidarios, se van a sentir increíblemente traicionados. Ella levantó la vista, con un brillo depredador en los ojos. Esta es exactamente la clase de historia que Tribuna le encanta romper el hielo. Interés público, un villano evidente y una traición profunda. Podemos exponer esto de inmediato. ¿Qué tal si publicamos la revelación en línea exactamente a las 8:00 p.m. del sábado? Nuestro alcance digital es inmenso. Se viralizará al instante. Arthur asintió, con una profunda satisfacción que lo invadió. Ese momento sería ideal, señora Hayes. Estoy seguro de que su comunidad en línea apreciaría la verdad. Pero ni siquiera la ruina social fue suficiente. Arthur llamó entonces a Thomas Green, investigador senior de fraude fiscal del IRS. Denunció a Eleanor Vance por importantes ingresos no declarados procedentes de actividades de recaudación de fondos en redes sociales, mencionando específicamente los aproximadamente $200.000 que había recibido sin informar al IRS. Thomas Green se mostró serio. Señor Vance, si su información resulta correcta, esto constituye un grave fraude fiscal. Abriremos una investigación formal de inmediato. Se emitirá una notificación de auditoría y se entregará en la dirección de la señora Vance el lunes por la mañana. Nos tomamos estos asuntos muy en serio. Arthur colgó, invadido por una sensación de precisión fría y calculada. El tiempo estaba ahora perfectamente sincronizado. Chloe recibiría sus documentos legales a las 7:30 p.m. Su negocio fraudulento quedaría al descubierto y sus activos congelados. Luego, exactamente 30 minutos después, a las 8:00 p.m., la imagen pública meticulosamente elaborada de Eleanor se vería destrozada por Seattle Tribune, la exposición en línea de nombre del sitio, y, a la espera del lunes por la mañana, el formidable poder del IRS. Cerró los ojos, imaginando la escena. Eleanor, sentada a la mesa, quizá aún recuperándose del impacto del drama legal de Chloe, con el teléfono lleno de notificaciones. Sus seguidores, que antes la adoraban, los mismos a quienes había defraudado tan descaradamente, se volverían contra ella, y su adoración sería reemplazada por indignación y asco. Su mundo cuidadosamente construido, cimentado sobre mentiras y falsa compasión, se derrumbaría a su alrededor. Olivia Hayes había mencionado, casi como un comentario aparte, que una vez que el Tribuna, si el artículo se publicara y el volumen de quejas se disparara,
Instagram probablemente cerraría la cuenta de Eleanor para lograr el máximo impacto. Arthur encontró esa idea particularmente gratificante. Su principal plataforma para el engaño, el escenario mismo de su actuación, sería silenciada. Contempló las luces de la ciudad centelleando a lo lejos, un panorama vasto e indiferente. La justicia se presenta de muchas maneras, murmuró para sí. A veces, el sistema legal era el martillo, pero a veces, reflexionó, el juicio rápido e innegable de la opinión pública, combinado con el poder burocrático del recaudador de impuestos, podía ser un instrumento de retribución aún más eficaz. Habían intentado humillarlo pública y económicamente. Ahora se enfrentarían a una humillación pública y económica mucho mayor de lo que hubieran podido imaginar. Y él estaría allí para presenciarlo todo. Arthur llegó a la dirección que le era familiar. La casa seguía en pie, aunque envuelta en un tenue aire de pretensión. Salió de su elegante y oscuro coche exactamente a las 7:00 p.m., con una caja de regalo vacía y elegantemente envuelta en la mano. Un detalle para la función de la noche. No pasó inadvertida la ironía de presentar un regalo vacío a quienes una vez lo habían dejado sin nada. Eleanor abrió la puerta, con el rostro convertido en una máscara de entusiasmo teatral, una sonrisa demasiado amplia, y los ojos brillando con una avaricia que claramente creía ocultar. «Arthur, de verdad viniste. Qué alegría verte, cariño». Se abalanzó sobre él para abrazarlo, lo que pareció más una apreciación de su nuevo y caro traje que un abrazo sincero. Chloe apareció detrás de ella, igualmente efusiva, un abrazo calculado, una fina capa de calidez sobre un núcleo de fría expectación. Richard, el esposo de Eleanor, permanecía ligeramente al fondo, con una expresión que mezclaba incomodidad y algo parecido a la aprensión. Cambió de postura, percibiendo claramente una tensión tácita en el ambiente, una nota discordante en la bienvenida cuidadosamente orquestada. La cena prosiguió con bromas forzadas, una conversación tensa sobre asuntos triviales que apenas ocultaban el tema central. Arthur contribuyó con moderación, observando, esperando. Miró discretamente su reloj, marcando las 7:25 p.m., con el pulso firme y la mirada firme. El reloj seguía corriendo. Chloe, incapaz de contener su entusiasmo por más tiempo, finalmente se lanzó a su discurso, con una voz que rebosaba de encanto ensayado. «Arthur, cariño, ya que lo estás haciendo tan bien, esperaba que pudiéramos hablar de una pequeña colaboración familiar. Solo una pequeña inversión, en realidad, para que Lux Living Essentials alcance su máximo potencial. Con tu apoyo, podríamos despegar. Solo necesitamos $200,000 para poner las cosas en marcha». Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de expectación, completamente ajena a la tormenta inminente. El timbre sonó, un sonido educado, casi inofensivo, exactamente a las 7:30 p.m. Chloe levantó la cabeza de golpe, con un atisbo de fastidio en el rostro. «¿Quién será?», murmuró, levantándose para responder ella misma. Arthur la observó caminar hacia la puerta, con una serena sonrisa en los labios. Michael Lee, el notificador, estaba en el umbral, una figura profesional y discreta con un grueso fajo de documentos legales en la mano. «¿Chloe Vance?», preguntó con voz clara y resonante en la silenciosa casa. «Sí, soy yo», respondió Chloe, con un tono aún teñido de impaciencia. «Ya ha sido notificada», declaró Michael, entregándole los documentos. «Una demanda colectiva en nombre de 23 clientes defraudados contra Lux Living Essentials, junto con una orden judicial preliminar que congela todos los bienes personales y de la empresa relacionados con el negocio, con efecto inmediato». Se giró, y con un breve gesto de la cabeza hacia Arthur, que ahora permanecía en silencio en el arco del comedor, desapareció en la noche. El rostro de Chloe palideció, adquiriendo un tono pálido espantoso, mientras manipulaba torpemente el grueso paquete de papeles. Sus ojos, abiertos por la incredulidad y con un creciente horror, recorrieron las primeras páginas. Las palabras «fraude», «engaño» y $150,000 saltaron a la vista. El alcance total de su elaborado plan, ahora al descubierto, la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Se tambaleó hacia atrás, aferrándose a los documentos como un escudo que acababa de convertirse en un arma.
¿Qué es esta tontería?, exclamó Eleanor con voz chillona, corriendo al lado de Chloe. Algún malentendido, sin duda. Solo algunos clientes descontentos. Nada que no se pueda arreglar con un poco de dinero, ¿verdad? Arthur, estás aquí. Nos ayudarás, ¿verdad? Con tus contactos, tu riqueza. Aún hablaba con una confianza casi delirante en su capacidad para manipular, para salir airosa de cualquier apuro con su encanto. Pero entonces, el teléfono de Eleanor, que había dejado sobre la mesa del comedor, empezó a vibrar frenéticamente, con una sucesión de notificaciones zumbando en la pantalla. Su Instagram, normalmente fuente de adulación, era ahora un torrente de comentarios furiosos, emojis de fuego y peticiones de justicia. Lo cogió con los ojos como platos al ver el titular. Se revela la falsa enfermedad de una influencer local. Eleanor Vance acusada de estafar a seguidores solidarios. Olivia Hayes había publicado el artículo a las 20:05, justo como estaba previsto. Eleanor empezó a hiperventilar, hojeando el artículo con desesperación. Exponía cada una de sus afecciones médicas inventadas, cada recaudación de fondos falsa, con capturas de pantalla de sus publicaciones anteriores y los extractos bancarios detallados de sus ganancias ilícitas. Incluso citaba su historial médico personal, obtenido legalmente, que confirmaba su perfecto estado de salud. Acusaciones de robar a pacientes con cáncer y abusar de personas vulnerables aparecieron en su pantalla, una avalancha digital de condena pública. Su mundo cuidadosamente construido, toda su identidad, se desmoronaba en tiempo real. Richard, que había observado el caos que se desataba con creciente horror, finalmente dio un paso al frente, con el rostro desencajado por la conmoción y el asco. «Eleanor, ¿qué es esto? ¿Enfermedades falsas? $200.000? ¿Me mentiste? ¿A todos?» Su voz estaba impregnada de una cruda traición que finalmente pareció atravesar el pánico egocéntrico de Eleanor. Arthur entró de lleno en el comedor, con una presencia imponente, una calma absoluta en medio de la tormenta. «Se llama responsabilidad», declaró, con voz tranquila pero resonante, atravesando el caos creciente. Miró primero el rostro ceniciento de Chloe, luego el rostro lloroso y presa del pánico de Eleanor, y luego la expresión desconcertada de Richard. «Hace 2 años», continuó Arthur mirando a Eleanor a los ojos, «tú y tu madre me echaron de mi casa con $10. Me llamaron un fracaso, un inútil. Esta noche», hizo un gesto con la mano para abarcar la escena de devastación, «aprendieron lo que realmente valían esos $10. Fueron el precio de mi libertad de sus mentiras, mi motivación para construir una vida íntegra y, en última instancia, el catalizador de su propia ruina». Se giró y caminó hacia la puerta, dejándolos de pie entre los escombros de su ruina autoprovocada. La puerta se cerró tras él con el suave clic del pestillo, un sonido que transmitía la irrevocabilidad de una justicia fría y completa. 4 meses después, Arthur se sentaba en una playa apartada de Maui, con el cálido sol hawaiano en el rostro y el suave ritmo del océano Pacífico borrando los últimos vestigios del pasado. A su lado, Sophia, una mujer cálida y genuinamente amable a quien había conocido en sus nuevos negocios, sonreía, con la mano apoyada suavemente en su brazo. Esta era su nueva vida, cimentada en la honestidad y la verdadera conexión. El informe de Stephen Hall llegó por correo electrónico esa mañana. Chloe Vance había recibido la sentencia civil máxima por fraude, y tras una investigación más exhaustiva por parte de las autoridades federales, había sido condenada por múltiples delitos graves de fraude, por lo que ahora enfrenta una pena de prisión considerable. Lux Living Essentials había desaparecido por completo, y sus bienes se habían liquidado para compensar a las víctimas. La destrucción pública de Eleanor fue total. Su cuenta de Instagram fue suspendida permanentemente, su reputación irrevocablemente destrozada. La auditoría del IRS reveló nuevas discrepancias, lo que resultó en importantes sanciones y la confiscación total de todas sus donaciones restantes. Ahora trabajaba en la limpieza, un marcado contraste con su antigua vida de lujo selecto. Richard solicitó el divorcio de inmediato, distanciándose del desastre público y financiero de su engaño, sin querer verse involucrado en las consecuencias. Arthur observó a un surfista a lo lejos surfear una ola, sintiendo una profunda paz. Su vida ya no estaba definida por sus opiniones ni sus traiciones.
Había forjado su fortuna, no en sus términos, sino por su cuenta. Su verdadero valor, se dio cuenta, no tenía nada que ver con su aprobación ni con su dinero, sino con su carácter, su resiliencia y su inquebrantable compromiso con la integridad. Esta era una victoria mucho más dulce que cualquier ganancia financiera. Era la victoria de uno mismo. El implacable sol hawaiano, un artista benévolo, pintaba el horizonte con tonos de fuego y oro al ocultarse en el Pacífico. Arthur estaba sentado en la terraza de su casa frente al mar, con una suave brisa que mecía las palmeras y traía consigo el aroma de la plumeria. A su lado, Sofía leía en silencio. Su presencia era una calidez suave y reconfortante. Su risa, sencilla y genuina, se había convertido en la nueva banda sonora de su vida, reemplazando los amargos ecos del pasado. Habían pasado 4 meses desde la cena, 4 meses desde que se había alejado del desastre de las vidas de Chloe y Eleanor. Y en esos 4 meses se había producido una profunda sanación en él. Las cicatrices permanecían, tenues líneas que trazaban viejas heridas, pero ya no latían de dolor. En cambio, eran recordatorios de resiliencia, de una fuerza que desconocía poseer. Sofía, con su sabiduría serena y su gracia modesta, había sido fundamental en este nuevo capítulo. Vio a Arthur, lo vio de verdad, más allá de la riqueza, más allá de su pasado vengativo. Apreciaba su empuje, su inteligencia, pero aún más importante, apreciaba la bondad subyacente que él casi había enterrado. Su conexión se basaba en valores compartidos, en el respeto mutuo y en un profundo aprecio por los momentos sencillos y honestos que conformaban una vida. No había juegos ni intenciones ocultas, solo auténtica compañía. Su negocio, ahora próspero y en expansión, ya no era un monumento a su ira, sino un testimonio de su pasión por la creación. Había cambiado su enfoque, pasando de la simple compraventa de inmuebles a un desarrollo sostenible, invirtiendo en proyectos que revitalizaban comunidades y ofrecían un valor genuino. Colaboraba con arquitectos que compartían su visión de diseños con conciencia ambiental y trabajaba con artistas locales para integrar el arte público en sus proyectos. Las ganancias eran sustanciales, sí, pero la satisfacción derivada de ver un cambio positivo, de construir algo verdaderamente significativo, era inconmensurable. Ahora lo impulsaba un propósito, no solo demostrar algo. Una tarde tranquila, mientras observaba el iridiscente destello de los peces en las aguas cristalinas, Arthur reflexionó sobre todo el viaje, desde aquella desolada habitación del Motel 6 con un billete de $10 en la mano, hasta este tranquilo paraíso. El impulso inicial había sido la venganza pura y dura, un crisol ardiente que lo había forjado de nuevo. Pero en algún punto del camino, la naturaleza de su ambición había cambiado. No solo había buscado destruir su mundo, sin darse cuenta, había reconstruido el suyo, mucho más fuerte y auténtico que el que ellos habían destrozado. Entonces comprendió que la verdadera riqueza no se medía solo en dólares y centavos, ni en la grandeza de las posesiones. Se medía en la paz mental que provenía de vivir con integridad, en la risa sincera compartida con los seres queridos, en la tranquila satisfacción del trabajo bien hecho, impulsada por valores más que por la venganza. Su carácter, una vez cuestionado y considerado inútil, había sido su activo más valioso, la fuerza invisible que lo impulsó hacia adelante cuando todo parecía perdido. Una notificación apareció en su teléfono, una alerta de noticias de un periódico continental. Ya casi no los consultaba, pero esta le llamó la atención. Un breve artículo que detallaba la apelación fallida de Chloe Vance. Su condena por fraude grave se mantuvo. El artículo mencionaba su próximo traslado a una penitenciaría federal. Arthur lo leyó sin la menor emoción. Era simplemente información, la confirmación de un capítulo cerrado. No había triunfo, ni rabia residual, solo un silencioso reconocimiento de que la justicia, a su manera deliberada, había seguido su curso. También escuchó, a través de susurros desde la oficina de Stephen Hall, que Eleanor seguía luchando. Sus intentos de reinventarse en línea se toparon con una reacción inmediata, y su historia se convirtió en una cicatriz digital permanente. Saltaba entre trabajos de limpieza mal pagados, y su sentimiento de derecho chocaba brutalmente con la dura realidad de una vida sin privilegios inmerecidos. Sus cuentas en redes sociales, que antaño eran su púlpito,
Permanecían a oscuras, una lápida silenciosa para su imagen pública. Arthur no sentía alegría por su continua situación, solo una leve y distante compasión por una vida tan completamente carente de autoconciencia. Su historia sirvió como advertencia, un crudo recordatorio del poder corrosivo de la codicia y el engaño. Arthur observó a Sofía cerrar el libro y su mirada se encontró con la suya. Ella sonrió, con una expresión suave y amorosa que lo llenó de una calidez mucho más profunda que cualquier sol hawaiano. ¿Un centavo por tus pensamientos?, preguntó con voz suave. Extendió la mano hacia ella, entrelazando sus dedos. Solo pensar en cuánto puede cambiar en tan poco tiempo, reflexionó. Y cómo, a veces, perderlo todo es la única manera de encontrarse de verdad. Sofía le apretó la mano. Y tú, Arthur, sin duda te has encontrado a ti mismo. Y mucho, mucho más. Asintió, sintiendo una profunda paz. Ahora era verdaderamente libre, liberado del pasado, libre de las relaciones tóxicas que una vez lo habían definido. Su futuro, extendiéndose ante él como un horizonte infinito, era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores que él eligiera. Colores de paz, propósito y auténtica plenitud. Los días en Hawái se fundían en un tapiz de mañanas soleadas y tardes estrelladas. Arthur y Sofía habían encontrado un ritmo cómodo, sus vidas entrelazadas con risas compartidas, largos paseos por la playa y tardes tranquilas hablando de todo y de nada. Exploraron las islas, caminaron por exuberantes selvas tropicales y bucearon en vibrantes arrecifes de coral. Cada nueva experiencia era un recordatorio de la belleza y la abundancia que ofrece la vida cuando se la aborda con el corazón abierto y la conciencia tranquila. El negocio de Arthur siguió prosperando, superando incluso sus propias ambiciosas proyecciones. Su empresa de desarrollo inmobiliario, ahora con oficinas en varias ciudades importantes, se había labrado una reputación por sus prácticas éticas y diseños innovadores y sostenibles. No solo construía estructuras, creaba comunidades, dejando una huella positiva allá donde iba. También diversificó su cartera, incursionando en startups tecnológicas centradas en energías renovables y plataformas educativas, alineando sus inversiones con sus valores. La búsqueda de riqueza, antes un medio para un fin de venganza, se había convertido en una poderosa herramienta para un cambio positivo. Encontraba una inmensa satisfacción al saber que su éxito se basaba en una base sólida, en la integridad y el trabajo duro, no en el engaño. A menudo pensaba en Chloe y Eleanor, pero no con la ira ardiente del pasado. Su existencia ahora se sentía distante, como personajes de un cuento que había terminado de leer. Los informes de Stephen Hall ocasionalmente proporcionaban actualizaciones, pintando un panorama sombrío de sus destinos. El tiempo que Chloe pasó en una prisión federal estaba demostrando ser una dura realidad. Sus intentos de hacer valer sus antiguos privilegios se topaban con la fría indiferencia del sistema penitenciario. Eleanor, saltando de un trabajo insignificante a otro, con su reputación en línea manchada para siempre, era una advertencia en la era de la información instantánea. Hacienda había impuesto multas y sanciones cuantiosas, asegurando que cualquier ingreso futuro se redujera significativamente. Richard había seguido adelante por completo, divorciándose de Eleanor y vendiendo sus bienes compartidos, borrándola de su vida. Arthur no se detuvo en su sufrimiento. Su caída no fue una fuente de placer constante, fue simplemente una consecuencia. Su cierre no provino de su dolor, sino de su propio camino de reconstrucción, de cultivar la felicidad genuina y de comprender que su valor era intrínseco, no definido por la validación externa ni por las opiniones de los demás. Se había dado cuenta de que la mayor venganza era vivir bien, verdaderamente bien, sin la carga de la negatividad del pasado. Sofía, siempre perspicaz, notó el sutil cambio en su comportamiento con el tiempo. Las líneas de expresión se habían suavizado. La cautela en su expresión había disminuido. Estaba más abierto, más tranquilo. Una noche, mientras observaban las estrellas emerger sobre el océano, le preguntó, ¿alguna vez piensas en lo que pasó? ¿En ellos? Arthur hizo una pausa considerando sus palabras con cuidado. Sí, admitió, a veces, pero ahora es diferente. No es una herida que duela. Es más como
una lección, un recordatorio de lo que superé y en lo que me negué a convertirme. Se giró hacia ella, con una sonrisa genuina en los labios. Me enseñó la importancia de la honestidad, de construir una vida con personas en las que realmente puedes confiar, y me condujo a ti. Sofía apoyó la cabeza en su hombro y un silencio reconfortante se instaló entre ellos. El pasado, con sus traiciones y dificultades, lo había moldeado, pero ya no lo definía. Había encontrado un nuevo propósito, una nueva familia y una nueva comprensión de lo que significaba ser verdaderamente rico. Había aprendido a perdonar, no por ellos, sino por sí mismo. Perdonar no consistía en excusar sus acciones. Consistía en liberarse del peso del resentimiento, permitiéndole abrazar plenamente la alegría y la paz que había construido con tanto esfuerzo. Se había enfrentado a sus demonios, había vencido su desesperación y había emergido más fuerte, más sabio y más compasivo. Su futuro era brillante, libre de las sombras del pasado. Imaginaba más aventuras con Sofía, un crecimiento continuo en sus negocios y la tranquila satisfacción de dejar un impacto positivo en el mundo. Los $10 que le quedaron hace 2 años habían sido, sin duda, un catalizador, pero fue su carácter, su espíritu inquebrantable, lo que transformó esa escasa suma en una vida de abundancia y auténtica plenitud. Había seguido adelante, realmente había seguido adelante, abrazando un futuro lleno de esperanza, amor y una conexión auténtica, un futuro mucho más rico que cualquier cantidad de dinero podría comprar. Un nuevo amanecer amaneció sobre la vasta extensión del Pacífico, tiñendo el cielo de suaves tonos pastel rosa y lavanda. Arthur se encontraba en la cubierta de un elegante catamarán, cuyas velas ondeaban suavemente con la brisa matutina. A su lado, Sofía gobernaba con soltura, con la mirada fija en el horizonte lejano. Se embarcaban en una nueva aventura, un viaje en velero de meses por las islas de Polinesia, un viaje que simbolizaba no solo su pasión por la exploración, sino también la profunda liberación de Arthur del pasado. El rítmico vaivén del océano, el infinito azul que se extendía ante ellos, ofrecía una tranquilidad con la que Arthur solo había soñado. Su vida se había transformado tan completamente que a menudo parecía un sueño vívido e improbable. Él, el hombre que una vez se quedó con $10 y el alma destrozada, ahora navegaba por el mundo a su manera, con un compañero que compartía su corazón y sus sueños. Reflexionó sobre el profundo cambio de perspectiva. La furia inicial que impulsó su ascenso se había disipado hacía tiempo, reemplazada por una profunda sensación de calma y auténtica plenitud. La venganza, si bien fue un poderoso motivador en su momento, solo había sido el catalizador. La verdadera recompensa no fue su caída, sino su propio ascenso, no solo en riqueza, sino también en carácter. Había forjado una vida llena de significado, propósito y auténtica conexión, un legado mucho más perdurable que cualquier acto de venganza. Arthur también descubrió una nueva pasión, la mentoría. Empezó a dedicar parte de su tiempo a guiar a emprendedores aspirantes, especialmente a aquellos de entornos desfavorecidos. Compartió su historia, no como un relato de venganza, sino como un ejemplo de resiliencia y el poder de la integridad. Les enseñó sobre inversión inteligente, prácticas comerciales éticas y la importancia de la perseverancia. Ver a otros prosperar, sabiendo que él contribuía un poco a su éxito, le brindó una satisfacción que sus anteriores objetivos, más egoístas, nunca pudieron. Enfatizó que la verdadera riqueza no se trata solo de acumular activos, sino de enriquecer vidas, tanto las propias como las de los demás. La influencia de Sofía le dio una nueva dimensión a la vida de Arthur. Lo animó a explorar más allá de su zona de confort, a apreciar el arte, la música y diferentes culturas. A través de ella, reconectaba con aspectos de sí mismo que había descuidado durante mucho tiempo. Juntos hicieron voluntariado, contribuyendo a las iniciativas de conservación marina en Hawái, una experiencia que profundizó aún más su aprecio por el mundo, más allá de sus propios triunfos y tragedias. Sus amables empujoncitos lo ayudaron a cultivar una visión más amplia del mundo, transformando su enfoque de los estrechos confines del agravio personal a una apreciación más amplia por la humanidad y el mundo natural. Al contemplar el océano infinito, Arthur reconoció el ciclo completo de su viaje.
desde el amargo rechazo que enfrentó hasta la tranquila aceptación de su nueva vida, desde la amargura aplastante que una vez lo consumió hasta la profunda paz que ahora residía en su corazón. El camino había sido arduo, marcado por inmensos desafíos, pero cada obstáculo lo había fortalecido. Había aprendido que la verdadera fuerza no radicaba en el dominio ni el control, sino en la resiliencia ante la adversidad, la empatía hacia los demás y el coraje para desmantelar una vida vieja y construir una nueva y más significativa desde cero. Pensó en el billete de $10, ahora enmarcado y colgado en su estudio, un recordatorio constante y tangible de su peor momento. Ya no representaba la humillación, sino el potencial de un nuevo comienzo. Era un símbolo de lo lejos que había llegado, no solo en términos económicos, sino en la evolución de su espíritu. Había transformado no solo sus circunstancias, sino su propia esencia. Mientras el catamarán surcaba las suaves olas, Arthur sintió una profunda gratitud. Agradecía los desafíos que lo habían obligado a crecer, las lecciones aprendidas, y sobre todo, a Sofía, quien le había mostrado el verdadero significado de la compañía y el amor incondicional. El pasado había quedado atrás, una historia contada y comprendida plenamente. El futuro se extendía ante él, una invitación a seguir construyendo, a seguir creciendo y a seguir viviendo una vida definida por la autenticidad y el propósito. No solo había sobrevivido, realmente había prosperado. Tras meses navegando por aguas color zafiro y explorando islas verdes, Arthur y Sofía regresaron a casa con el alma renovada y su vínculo más fuerte que nunca. El océano había sido un maestro profundo. Su inmensidad le recordaba a Arthur las infinitas posibilidades que se extendían más allá de las heridas del pasado. Sintió una profunda sensación de renovación, revitalizado por la libertad de su viaje y la auténtica conexión que habían cultivado. De vuelta en su hogar meticulosamente diseñado, Arthur sintió un propósito aún más arraigado. Su imperio empresarial continuó su expansión constante y ética, pero se sintió cada vez más atraído por el mundo de la filantropía. Fundó la Fundación Vance, una organización benéfica dedicada a fomentar el emprendimiento ético y a proporcionar capital inicial a personas de comunidades marginadas. La fundación ofrecía no solo apoyo financiero, sino también programas de mentoría, reflejando la propia trayectoria de éxito autodidacta de Arthur. Quería empoderar a otros para que construyeran sus sueños sobre la base de la integridad, para demostrar que la verdadera prosperidad no se basaba en ahorrar ni explotar a los demás, sino en la creación de valor y el esfuerzo honesto. A menudo hablaba en conferencias de negocios y eventos comunitarios, compartiendo su historia, no como una historia de venganza, sino como un poderoso testimonio de resiliencia y el poder transformador de la integridad. Rara vez mencionaba a Chloe o Eleanor por su nombre, pero el mensaje subyacente era claro. La traición podía ser un catalizador, pero el verdadero éxito se basaba en un carácter fuerte. Articuló su filosofía de la verdadera riqueza, que iba mucho más allá de las métricas financieras para abarcar la riqueza de las relaciones personales, el impacto positivo que se generaba en el mundo y la profunda paz que se derivaba de vivir con autenticidad. Su pasado, antes fuente de vergüenza e ira, ahora servía como un poderoso ancla para su mensaje. La gente se sentía atraída por su sinceridad, por la prueba irrefutable de su trayectoria desde el fondo hasta el éxito rotundo. Se había convertido en un respetado líder comunitario. Su voz tenía peso e inspiraba a muchos. Ya no buscaba validación. Simplemente era una consecuencia natural de sus acciones y su nuevo propósito. Sofía fue su fiel compañera en cada proyecto. Le ayudó a gestionar la fundación, aportando su gran capacidad organizativa y su perspicacia compasiva. Su hogar, antaño símbolo de su triunfo solitario, era ahora un vibrante centro de calidez y propósito compartido, a menudo repleto de animadas conversaciones, risas y la energía de sus proyectos conjuntos. Ella continuó ampliando sus horizontes, presentándole nuevas ideas, desafiando sus perspectivas y enriqueciendo su panorama emocional. Con ella, Arthur sintió una plenitud que no creía posible. A veces vislumbraba noticias sobre Chloe o Eleanor, generalmente a través de retazos de viejos conocidos o chismes del sector que Stephen Hall compartía ocasionalmente. Chloe cumplía su condena.
Sus apelaciones se habían agotado. Su vida anterior estaba completamente borrada. Las dificultades de Eleanor continuaban, sus intentos de reaparecer invariablemente frustrados por su huella digital indeleble y una reputación que la precedía. Arthur no sentía ningún triunfo, ninguna satisfacción residual en sus constantes dificultades. Su sufrimiento era obra suya, y hacía tiempo que su atención se había desplazado de su ruina a su propia construcción. Una tarde, mientras observaba cómo el atardecer hawaiano teñía el cielo de intensos naranjas y morados intensos, reflexionó sobre la profunda satisfacción que sentía. No era la euforia fugaz de ganar una batalla, sino la paz profunda y duradera de haber ganado una guerra interior. Había vencido no solo a sus adversarios externos, sino también a sus demonios internos de amargura y resentimiento. Había forjado una vida plena en todos los sentidos, libre de las sombras de los agravios del pasado. El viaje había sido largo y arduo, lleno de momentos de desesperación y furia ardiente. Pero, finalmente, lo había conducido a un lugar de claridad, propósito y profunda felicidad. El billete de $10, que una vez fue símbolo de su humillación, ahora representaba el extraordinario poder de un espíritu humano que se negaba a ser doblegado. Arthur no solo había sobrevivido a la traición, lo había usado como un trampolín para construir una vida de auténtico significado, un testimonio de la verdad imperecedera de que el carácter, la integridad y la resiliencia son las monedas más valiosas. Años después, el aire hawaiano aún impregnaba el aroma de las flores y el suave murmullo del océano. Arthur y Sofía estaban sentados de la mano en su lanai, celebrando un aniversario tranquilo y significativo. Las mechas plateadas del cabello de Arthur añadían un toque distinguido, y los ojos de Sofía, aún brillantes de calidez, reflejaban años de alegría compartida y compañerismo inquebrantable. Su vida juntos era un testimonio de amor perdurable y una base cimentada en la honestidad y el respeto mutuo. La Fundación Vance había crecido mucho más allá de su visión inicial, convirtiéndose en una organización filantrópica de reconocimiento mundial. Su alcance se extendió a países en desarrollo, donde financió proyectos de agricultura sostenible, construyó escuelas y otorgó microcréditos a mujeres emprendedoras. Arthur viajó extensamente, no por beneficio personal, sino para presenciar de primera mano el poder transformador de su trabajo. Habló con innumerables personas cuyas vidas habían cambiado gracias al apoyo de la Fundación, viendo en sus ojos decididos un reflejo de sus propias luchas y triunfos pasados. Ya no estaba construyendo un imperio solo para sí mismo, estaba construyendo un legado de esperanza y oportunidades para otros. Sus prácticas comerciales éticas y sus importantes contribuciones filantrópicas no pasaron desapercibidas. Recibió numerosos premios y prestigiosos galardones que adornaban las paredes de su oficina. Cada placa y trofeo no era un símbolo de gloria personal, sino una validación de su convicción fundamental, que el éxito, cuando se persigue con integridad, puede ser una poderosa fuerza para el bien en el mundo. A menudo dedicaba estos premios a las innumerables personas que habían superado la adversidad, recordando a todos que la verdadera fuerza reside en el carácter, no solo en la riqueza material. Un fresco día de otoño, durante un viaje de negocios a la península, Arthur se encontraba en un bullicioso parque de la ciudad. Disfrutaba de un momento de tranquila reflexión, viendo jugar a los niños, cuando una voz familiar, fina y aguda, se dirigió hacia él. «Eleanor, ayúdame con esto, pesa demasiado». Levantó la vista y al otro lado del parque, empujando un carrito repleto de productos de limpieza, estaba Chloe. Su cabello, antes meticulosamente peinado, ahora era canoso y ralo, y su ropa de diseñador había sido reemplazada por un uniforme desgastado. A su lado, luchando por levantar un cubo, estaba Eleanor. Su rostro, sin maquillaje, mostraba las duras huellas de años de penurias y arrepentimiento. Sus movimientos eran lentos, su espíritu visiblemente quebrantado. Ambas trabajaban como limpiadoras, y sus vidas, antes glamurosas, se habían reducido a un trabajo arduo e infructuoso. Arthur los observó durante un largo instante, completamente desprevenido. No hubo una oleada de triunfo, ni un atisbo de satisfacción. En cambio, una profunda empatía lo invadió.
un silencioso reconocimiento del vacío de una vida construida enteramente sobre el engaño y la superficialidad. Habían perseguido ilusiones fugaces, sin comprender jamás el verdadero valor de la integridad ni la conexión genuina. Su castigo no fue obra suya, fue la consecuencia natural e inevitable de sus propias decisiones. Estaban atrapados en la misma trampa que siempre habían intentado tenderles a los demás. Pensó en el billete de $10, ahora un recuerdo lejano, y en cómo se sintió como el fin de su mundo. Para ellos, este era su fin, un silencioso e ignominioso desvanecimiento en la oscuridad. Sintió una fugaz punzada de tristeza, no por ellos, sino por el potencial desperdiciado, las vidas que podrían haber construido si tan solo hubieran elegido un camino diferente. Dándose la vuelta, Arthur siguió caminando, dejándolos con su realidad disminuida. Sabía que realmente había seguido adelante. No quedaban restos de amargura, ni rastro de ira. Su corazón estaba pleno, su vida vibrante y llena de propósito y amor. Había elegido construir, no destruir. Había elegido perdonar, no por ellos, sino por su propia paz. Al reunirse con sus compañeros, listo para afrontar el siguiente desafío, Arthur llevaba consigo no el peso del pasado, sino la ligereza de la libertad. Comprendió que la mayor victoria no residía en derribar a los demás, sino en levantarse a sí mismo y, a su vez, levantar a los demás con él. Su vida fue un testimonio del poder perdurable del espíritu humano para superar, adaptarse y finalmente prosperar, encontrando un profundo significado y satisfacción duradera en una vida vivida con integridad inquebrantable. Los años transcurrieron, y cada uno añadió una nueva capa de profundidad y riqueza a la vida de Arthur. Él y Sofía finalmente se retiraron del frenético ritmo del mundo empresarial, aunque nunca abandonaron por completo sus labores filantrópicas. Sus días estaban llenos de tranquilas alegrías, la jardinería en su casa hawaiana, largas conversaciones tomando café por la mañana, visitas de los jóvenes emprendedores a los que habían asesorado y tardes tranquilas contemplando la puesta de sol pintar el Pacífico. Su amor, como un jardín bien cuidado, se había vuelto más vibrante con el tiempo. Arthur reflexionaba a menudo sobre la totalidad de su viaje, un tapiz tejido con hilos de traición, desesperación, esfuerzo incansable y, en última instancia, una profunda paz. Reconoció, con una claridad que solo el tiempo podía brindar, que el dolor de ser expulsado sin nada había sido, paradójicamente, un regalo. Había despojado toda pretensión, obligándolo a confrontar su verdadero yo y reconstruir su vida desde cero, sobre una base de su propia creación. Sin esa injusticia cruda y dolorosa, tal vez nunca habría descubierto las profundidades de su propia resiliencia ni el verdadero significado de la integridad. Podría haber seguido siendo el hombre complaciente y fácilmente manipulable que una vez fue, atrapado en una vida que, en última instancia, era insatisfactoria. Su legado quedó firmemente establecido, no por su enorme riqueza, sino por su impacto positivo. La Fundación Vance continuó su labor global, transformando vidas en innumerables comunidades. Sus principios empresariales, que enfatizaban la práctica ética, la sostenibilidad y el empoderamiento de los empleados, se habían convertido en un caso de estudio para los aspirantes a líderes. Había demostrado que se podía alcanzar un éxito inmenso sin, a pesar de haciendo el bien. ¿Pero por qué de ello? Fue recordado como un hombre que construyó un imperio, pero más importante aún, como un hombre que construyó un mundo mejor. Arthur había encontrado la paz total. El deseo de reconocimiento externo se había desvanecido hacía tiempo, reemplazado por una calma interior inquebrantable. Comprendió que la verdadera riqueza no residía en una acumulación externa de dinero o posesiones. Era un estado interior, una profunda satisfacción derivada de vivir con autenticidad, amar profundamente y contribuir significativamente. Tenía todo lo que realmente necesitaba, y no tenía nada que ver con lo que otros pensaran de él, ni con lo que intentaran arrebatárselo. Una noche, mientras Sofía apoyaba la cabeza en su hombro, contemplando el cielo estrellado, Arthur habló con una voz suave y sabia. «Sabes», empezó, «cuando estaba en mi peor momento, pensé que mi historia había terminado, pero solo estaba empezando. La traición puede ser devastadora, sí, pero no tiene por qué definirte.
Puede ser un crisol que te forje en alguien más fuerte, más resiliente, de lo que jamás imaginaste. Hizo una pausa, con una suave sonrisa en los labios. Nunca dejes que la opinión de nadie determine tu valor. Tu verdadero valor reside en tu carácter, en tu capacidad de bondad, de trabajo duro, de honestidad. Construye tu vida sobre esos principios, y sin importar los desafíos que se te presenten, siempre encontrarás el camino a casa, a ti mismo. Sofía le apretó la mano. Sus ojos reflejaban la profunda comprensión que fluía entre ellos. Arthur no solo había sobrevivido, había triunfado, no sobre los demás, sino sobre las circunstancias que buscaban empequeñecerlo. Su historia, desde la cruda humillación de ser expulsado con $10 hasta la profunda plenitud de una vida llena de propósito y amor, era un testimonio perdurable de la inquebrantable capacidad del espíritu humano para superar la adversidad y redefinir lo que realmente significa ser rico. Había encontrado su verdadero norte y navegaba hacia un futuro rebosante de paz, gratitud y una inquebrantable autoestima.